Hola, mi nombre es Pedro Gino Royo Cuela, estudiante de la Universidad de Amazonía, Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Agroecológica. Los temas que les hablaré un poco son la ética en la filosofía del siglo XX y la filosofía marcadas por la fenomenología. La ética en la filosofía del siglo XX. El siglo XX no era muy considerado como una época fundamental de la filosofía, pues el sentido de que la filosofía haya ocupado un papel determinado en el conjunto de la cultura y en la organización de la vida humana, más bien parece que la filosofía sufre de una interminable crisis. Hasta ahora, la filosofía se había dedicado a resolver problemas filosóficos, pero ahora la filosofía misma aparece como un problema y ello se contraduce como un punto crucial. La desconfianza de la propia razón, esa desconfianza presenta como consecuencia del fracaso del proyecto filosófico de la modernidad, personificado por el yo pienso del cartesianismo o de la subjetividad. De ahí que se piense que ese proyecto, después de casi 3 siglos de dominio, está agotado y resulta difícil como continuarlo. En el siglo XX hubo una proliferación de direcciones filosóficas, de programas intelectuales, de ensayos inspirados en las más diversas posiciones. Solo a poco se han ido conciliando dos grandes líneas en el siglo XX, la continental, propia de la Europa continental, y la analítica, propia de la Gran Bretaña y países en su entorno cultural como Estados Unidos a la cabeza. La filosofía continental y la analítica cobijan múltiples filosofías distintas a las que las une no una tesis comunes, sino la perceptible aire de la familia. Se puede decir que el tronco de la filosofía continental viene marcado por el movimiento fenomenológico, pues de ahí el salido directo o indirecto de las filosofías más renovadoras. La filosofía analítica viene marcada por la concepción de la filosofía como análisis del lenguaje. La filosofía continental es marcada por la fenomenología. En el continente europeo, al amparo del movimiento fenomenológico, florecen las filosofías vitales y existenciales que, pese a poner por delante la vida o la existencia, no se demuestran muy proclives o implicarse en los problemas de la ética. En el ámbito de las filosofías continentales se centran en 3 filósofos que son considerados en lo importante de la nueva filosofía y por ende de la ética. Estos son Scheler, Jean Paul y Zubiri. Max Scheler, ética de los valores. Max Scheler nació en Múnich, Alemania, en el año 1874 y falleció en el año 1928. Estudió filosofía en la Universidad de Múnich y obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Jena en el año 1899. Fue profesor lector en la Universidad de Jena y ahí conoció a Husserl, quien le ayudaría en el poder trabajar en la Universidad de Múnich, pues ahí estaría con sus colegas fenomenólogos. Ética de los valores. Scheler es uno de los filósofos morales más creativos del siglo XX. Tiene un pensamiento propio en morales personalista y en ética intuicionista. Metafísico nuevo de Kuhn. Husserl le dio el impulso para que se basara su pensamiento hacia la fenomenología, cuyo método se propone a la descripción rigurosa de los objetos tal como son dados a la intuición esencial. Hola a todos, mi nombre es Daniela Barrera, estudiante de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonía, y a continuación les voy a hablar sobre 2 filósofos muy importantes en las filosofías continentales marcadas por la fenomenología. Zubiri, la persona como ser moral. Nacido en San Sebastián, España, en 1915 inició sus estudios en el Seminario Conciliar de Madrid. Estando allí conoció a Ortega y Gasset, quienes en ese momento se convirtió en su referente. En 1920 se licenció en Filosofía en el Instituto Superior de Filosofía en la Universidad de Lovaina. Después de esto obtuvo un permiso para poder dirigirse a estudiar en Friburgo con Husserl y Heidegger. Estando allí asistió a cursos en Berlín de Hamann. Estando allí conoce a Planck, Einstein y Schrödinger, y también a Carmen Castro, la que al pasar del tiempo se convertiría en su esposa en 1936. Al dar inicio a la guerra civil decidió marcharse con su esposa hacia París. Estando allí entró en contacto con Mary Taine. Al terminar la guerra civil decidió regresar a España y aceptar la cátedra de filosofía de la Universidad de Barcelona, en la cual ejerció desde 1940 hacia 1942. Se fundó en Madrid la Sociedad de Estudios y Publicaciones dirigida por Zubiri, la cual fue financiada por el Banco Urquijo. En 1950
1971 se creó el Seminario Javier Zuvirí, foro de análisis de estudios de la filosofía. Entre sus obras se destacan Naturaleza, Historia de Dios sobre la ciencia. Zuvirí toma a la persona como un ser moral. ¿Por qué? Se dice que las personas deben ser capaces de tomar sus propias decisiones, es decir, que cada ser humano se hace cargo de su propia existencia. Dice que cada uno toma las virtudes y hábitos que desea adquirir, cada quien forma su propia persona. Y se dice que el hombre no debe descubrir la felicidad, que debe hacer su propia felicidad como un ser totalmente autónomo, no debe esperar que el destino ponga nada en su camino, que cada quien debe ser autónomo, formar su propia vida y de allí formar lo que quiere ser en ella. Y de allí parte su concepto de la persona como ser moral. ¿Por qué? Porque es un ser autónomo. La moralidad la toma por sí misma e individualmente. Se forma su felicidad y su vida como él quiere, sin esperar que nadie intervenga en esto. Deja que la sociedad actúe fuera de él y toma de ellos lo que quiere y forma sus propias virtudes y valores. Jean-Paul Sartre, la libertad existencial. Jean-Paul nació en París, donde sus padres fallecieron y sus abuelos y sus hermanos se hicieron cargo de su educación. Ingresó a l'École Normale Supérieure, la cual es una institución elitista de educación francesa. Estando allí, encontró y conoció a Simone de Beauvoir. Esta se convirtió en su compañera sentimental e intelectual durante toda su vida. Durante una parte de su vida fue llamado a prestar servicio militar. Esto se dio en 1929 hasta 1931. Cuando regresó a su vida civil, trabajó como docente durante 2 años de su vida. Después de esto, decidió viajar a Berlín para estudiar la obra de Martin Heidegger y Edmundo Husserl, y con el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue llamado de nuevo al servicio civil. Estando allí, contó con tan mala suerte que fue capturado por tropas humanas y fue llevado a un campo de concentración. Estando en ese campo de concentración, se las ingenió de algún modo y se escapó en 1941. A su regreso a París, se reencontró con Simone y decidieron formar parte de la resistencia a la ocupación alemana. Al dar finalizado la guerra civil, Sartre decidió abandonar su labor como docente y se dedicó por completo a la escritura. En 1964 le otorgaron el Premio Nobel de Literatura, pero Sartre decidió rechazar. La conciencia, fundamento de la moral. Sartre se inclinó más por los valores, se interesó por ellos. Para Sartre, el ego es un objeto más de la conciencia reflexiva, la existencia, y nada más que esto lo determina. El ser en sí y el ser para sí. En su obra más conocida, El ser y la nada, Sartre dice que en la realidad humana hay 2 modalidades de ser. La primera es el ser en sí y la segunda es el mundo en sí. Pero existe otra modalidad, la cual es la del ser para sí. Se dice que la conciencia o autoconciencia es un vacío y que en la realidad del ser humano es lo que no es y no es lo que es, y que el infierno son los otros, el ser para otro. La mirada del otro sobre mí me transforma en un objeto, pero me hace ver como sujeto. Sartre decía que los valores son un ideal para definir, que cada humano se define según sus valores y que estos son ideales para definir la sociedad. La existencia es libertad y es clave en el ser humano. El ser humano y Sartre tomaban la existencia como libertad, pero esto al mismo tiempo hace que actúe a espaldas de uno. La existencia es un proyecto. Según Sartre, la moral está decidida por nosotros mismos. Es una elección y cada uno es lo que se ha proyectado ser y no lo que quiere ser. Según Sartre, la moral es una invención del ser humano para hacer prototipos de personas. Y así concluimos lo que fueron estos 2 filósofos y los planteamientos que tuvieron para la sociedad en el tiempo de las filosofías continentales marcadas por la fenomenología.